Hermana Berta, bien, Ya, estoy grabando. ya. Estimado profesor, voy a apagar mi cámara para que no tener tengo un poquito mal de señal, Perfecto. entonces para subir el power. Como lo vea mejor. Claro que sí. Ya. Gracias, profesor. Se ve la presentación, ¿ah? Se ve muy bonito. Mano segundo, ¿puede iniciar usted con la introducción? Amén. Bueno, nuestro grupo está compuesto por Tania González, Fernando Pérez, como ya lo dijo el profesor, y el que habla. Nuestro trabajo consiste en 6 puntos: introducción, ministerio del Juan el Bautista, bautismo de Jesús, Juan Bautista y su corriente ideológica, investigaciones sobre Juan Bautista, muerte de Juan Bautista. Comienzo con la introducción. Bien. Para el estudio de la persona de Juan el Bautista, los 4 evangelios constituyen una todavía de las principales fuentes dentro de la crítica literaria de las tradiciones. Cada uno de ellas muestra las semejanzas con otras tradiciones, pero también las diferencias. En cada evangelio, Juan tiene su rostro propio, aunque siempre en relación con la figura del Mesías. Los estudios recientes lo confirman como un personaje histórico y se convierte en apoyo para la presentación narrativa de las perspectivas teológicas de cada evangelio. Otro testimonio fundamental es del historiador judío Flavio Josefo. En sus obras Antigüedades Judías y Guerra Judía mencionan a Juan el Bautista. Lo ensalzan y demuestran el gran respeto por su persona. Con los testimonios de los evangelistas y los aportes de Flavio Josefo es posible iniciar una reconstrucción de ciertos elementos fundamentales de la vida de la persona de Juan el Bautista. Los estudios citados ubican el nacimiento de Juan el Bautista en torno a la fecha de Jesús, es decir, entre los años 8-6 a.C. Según la tradición, su cuna de nacimiento es Ain Karem, un pequeño pueblo situado a unos 8 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Sobre su infancia y adolescencia se sabe poco, pero en ciertos momentos de su vida ya adulto se encuentra predicando en el desierto de Judea, al frente de un movimiento religioso donde él es referente y quizás fundador. Ahora bien, a pesar de tener pocos datos sobre la infancia de Juan, existe entre los estudios ciertos consensos documentados respecto al inicio de su vida. El Evangelio de Lucas presenta una importante cifra de 6 escenas sobre él. La expectativa de su familia antes del nacimiento, que está en Lucas 1 del 5 al 23, su concesión milagrosa, Lucas 1 del 24 al 25, la presencia de María en la casa de Zacarías e Isabel cercanos al parto del nacimiento de Juan, Lucas 1 del 39 al 56, los sucesos en torno a su nacimiento, Lucas 1 del 57 al 58, la celebración del rito de la circuncisión, Lucas 1 del 59 al 79, y algunos pocos datos sobre su adolescencia. Lucas 1, 80. Continúa mi hermana. Buenas noches. El ministerio de Juan comenzó en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. El Evangelio de Lucas sitúa esta narración dentro del cuadro general de la historia y nos permite así ubicar de manera aproximada las fechas en que comenzó el ministerio de Juan el Bautista. La ausencia de toda distracción en el desierto hacía que fuera el lugar ideal para tener comunión con Dios y prepararse para su misión. Allí en el desierto, la palabra de Dios vino a Juan. Con el mensaje de Dios ardiendo en su corazón, comenzó a actuar con valor y con toda seguridad, tal como lo habían hecho los antiguos profetas. Juan salió a predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados en el desierto de Judea.
por toda la región contigua al Jordán. Juan predicaba sobre el pecado, el juicio, el arrepentimiento y el perdón, y poseía un poder extraordinario para escudriñar el corazón y despertar la conciencia. El reino de los cielos se acercaba en la persona del Mesías, el cual iba a establecer pronto su dominio. El pueblo se debía preparar para su venida. Multitudes de personas, impulsadas principalmente por la expectación mesiánica, acudían a oír esta predicación. Prevalecía una atmósfera saturada por la esperanza de una gran liberación. Juan explicaba que su bautismo era solo de agua, pero que después vendría alguien más fuerte trayendo un bautismo más poderoso con Espíritu Santo. Juan convirtió el desierto en un lugar de predicación y conversión. Allí llegaban gente de todas partes para escuchar su mensaje, confesar sus pecados y cambiar de vida. Acudían hasta él muchedumbres de toda la región de Judea y habitantes de Jerusalén, y se hacían bautizar por él confesando sus pecados. Su estilo de vida estaba en armonía con la severidad del mensaje. Estaba vestido de pelo de camello y ceñía su manto con un cinturón de cuero. Esta ropa era característica de los profetas. Comía langostas y miel silvestre y había vivido con gran sencillez en el escabroso e inhóspito desierto de Judea, lejos de la corrupción urbana. Los evangelios señalan que el ministerio de Juan es el cumplimiento de una profecía de Isaías y que Juan sería la voz que clama en el desierto y que prepara el camino para la llegada del Mesías. Juan pertenecía a una familia sacerdotal. Su padre Zacarías había sido sacerdote del templo de Jerusalén. Estaba familiarizado con los ritos celebrados allí. El bautismo de Juan se administraba una vez en la vida. En cambio, los baños rituales de los judíos se realizaban muchas veces, incluso varias veces por día. Este bautismo juanino es original porque mientras las purificaciones judías comprendían una sencilla inmersión en el agua, su bautismo implicaba un proceso que tenía 4 etapas. El primero era arrepentirse interiormente de los pecados, luego confesar públicamente esos pecados, después dejarse sumergir por Juan en el río Jordán y por último volver a casa para vivir de manera nueva. Una de las personas que acudió al río Jordán para hacerse bautizar por Juan fue Jesús de Nazaret. En Mateo 3, del 13 al 15, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Según Mateo, Juan el Bautista se resiste a bautizar a Jesús y se siente indigno y solo acepta porque Jesús insiste. En el Evangelio de Juan añade lo siguiente. Juan dio testimonio diciendo, yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permaneció sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautizará con Espíritu Santo. Y como lo he visto, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto sale en el libro de Juan, de 1 al 32 al 34. Juan fue bautizado por Juan, lo cual implica un interés de Jesús de Nazaret por la vida, las palabras y las acciones de Juan el Bautista. Después de Jesús, una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento es sin duda Juan el Bautista. Jesús lo reconoció cuando dijo, les aseguro que no hay entre los nacidos de mujer nadie más grande que Juan el Bautista. Esto lo podemos conseguir en Mateo 11:11. Pero toda su grandeza y su renombre le vienen porque, según los evangelios, fue quien preparó el terreno para que Jesús pudiera aparecer y presentarse en público. De hecho, según los evangelios, el Bautista salió a predicar con el fin de facilitarle el camino a Jesús. Por eso la tradición le ha dado el título eminente del precursor. El cuarto evangelio incluso lo exalta como el testigo privilegiado de Jesús. O sea, el que vino al mundo nada más que para dar testimonio de que Jesús era el Mesías. Por eso, todos los evangelios, antes de presentar la figura de Jesús, comienzan relatando la predicación de Juan a orillas del río Jordán, en la que profetiza la llegada de otro más grande y superior a él.
Mi hermano Fernando. Amén. Juan el Bautista y su corriente ideológica. Para el judaísmo y el cristianismo incipiente del primer siglo, Juan fue una de las figuras más influyentes dentro del Nuevo Testamento. Su importancia se verifica en que ninguno de los evangelios puede ignorarlo al comenzar a narrar la vida pública de Jesús. De hecho, el Nuevo Testamento contiene más referencias a Juan el Bautista que a cualquier otro personaje, excepto Jesús, Pedro, Juan, el hermano de Santiago, y Pablo. A pesar de que los evangelios insisten en que el ministerio de Juan era solo preparatorio para el ministerio de Jesús, véase Hechos 18:25, atestiguan, no obstante, la importancia de Juan para el movimiento cristiano primitivo. Jürgen Becker ha sintetizado cabalmente la relevancia de Juan y el sentir de muchos investigadores contemporáneos al afirmar que no es fácil entender a Jesús sin el Bautista. Sin embargo, los cambios que se han suscitado en la interpretación y la valorización de los textos bíblicos no siempre han tenido como resultado el que los comentaristas coincidan en importantes aspectos de su vida y ministerio. Investigaciones sobre Juan el Bautista. En 1911, Martín Dibelius, teólogo protestante alemán y uno de los fundadores de la crítica de las formas, produjo un trabajo investigativo pionero sobre Juan el Bautista. Este consistió en un análisis de las primeras tradiciones cristianas sobre Juan y sentó las pautas para estudios subsiguientes. Dibelius concluye que tras su aparición en el desierto, que debió haber sido una provocación para un amplio sector del pueblo, Juan predica un mensaje de arrepentimiento. Este autor pone en duda la caracterización de Juan por parte de Flavio Josefo, que quiere mostrarlo como un predicador ético. Según Dibelius, lo que entusiasmaba a la gente era su mensaje escatológico. Además, resalta que para Juan la actitud penitente externa no era suficiente, sino que demandaba ver frutos. Según Dibelius, el Mesías era para el Bautista un juez implacable que vendría con fuego a castigar a quienes no produjeran frutos, por lo que ya no era cuestión de ser parte de un pueblo escogido. Subraya Dibelius que el bautismo fue también un elemento característico de su ministerio. El encarcelamiento de Juan debilitó su movimiento inimaginable y peculiar en la nueva causa de Jesús. Para Dibelius, Jesús, con un nuevo mensaje sobre la venida del reino mesiánico, era la antítesis de Juan. El Bautista enseñaba al pueblo cuán lejos estaba de Dios, mientras que Jesús le mostraba el camino hacia él. Finalmente, Dibelius señala cómo, a pesar de que un grupo de seguidores de Juan se unió a los de Jesús, otros se opusieron a su ministerio y no continuaron glorificando a su maestro. Por su parte, la comunidad cristiana, para neutralizar dicha oposición, continuó cristianizando las historias acerca de Juan. Siguiendo muy de cerca la ruta trazada por Dibelius, apareció unos años después el trabajo de Maurice Gogel, Juan el Bautista, en 1928. Al igual que Dibelius, Gogel analiza las fuentes de los evangelios y los escritos de Josefo, en particular los datos adicionales de la fuente eslava sobre el Bautista. Con respecto a esta última, Gogel llega a la conclusión de que es una ficción literaria carente de crédito. Un juicio similar expresa sobre la literatura mandea y sus tradiciones sobre Juan, la que considera una suerte de fiebre mandea que aquejaba a los autores alemanes de su época. Gogel aborda el tema de los discípulos de Juan y concluye, al igual que Dibelius, que existió cierta polémica entre estos y la iglesia cristiana. Pugna que los evangelios tienden a neutralizar, pero no sus ideas que subsisten. Examina también ampliamente el bautismo de Jesús y su relación con Juan.
Entre los estudios críticos de esta época de investigación sobre Juan el Bautista, también destaca Charles Hope Scovey, con su obra Juan el Bautista 1964. Como sus predecesores, Scovey comienza un análisis de las fuentes bíblicas y extrabíblicas para luego pasar a una reconstrucción del nacimiento y ministerio de Juan. Scovey termina su obra con una breve discusión del movimiento bautista y la influencia de Juan en el cristianismo primitivo, al igual que Kraelin rechaza en su análisis el testimonio de Josefo eslavo y nota los paralelos de Juan con los que reflejan los documentos del Qumran. Para él, Juan fue un predicador ascético de ascendencia sacerdotal que atrajo muchos seguidores al desierto de Judea mediante su predicación y bautismo. Muerte de Juan el Bautista. Por último, Juan el Bautista muere decapitado aproximadamente el año 29 después del Señor Jesucristo en Maqueronte por orden de Herodes a petición de la hija de Herodías, quien pidió su cabeza en una bandeja. Mateo 14, verso 1 al 12. La bibliografía que tenemos es el libro El amigo del novio, Roberto Martínez Rivera, Juan el Bautista, Historia y Teología. Se hizo hombre, de Paulo Hoff, 1989. Comentario bíblico Bacon, tomo 6, Mateo Lucas, 1983. Y fuente universitaria Javeriana de la Facultad de Teología de Bogotá. Eso es todo, profesor. Ok. Muy bien. Buena presentación. No sé si hay alguna consulta a los hermanos. Recuerden que el trabajo tienen que enviarlo también para ser evaluado, no es el escrito ese. Así que, pero el trabajo estuvo bien realizado. Muy bien. Se lo envío después de la clase, profesor. Perfecto, no hay problema. El otro equipo debería ser el 3, ¿verdad? El reinado de Herodes y su influencia en los acontecimientos del Evangelio, ese es. Y tenemos a Damaris, a Paula Paredes y Maximiliano López. Tenemos a Damaris, a Maximiliano y Paula. Ahí están los tres. Muy bien, Profesor. vale. ¿Comenzamos? Comenzamos. Pueden comenzar. Sí, un momento. ¿Se ve, cierto? Sí. Damaris. ¿Puedes agrandarlo? Eh, se supone que está en la presentación. No sale como en presentación, o sea, sale de todo. ¿En serio? Sí, tienes que apretar ahí abajito. O presentar. Sí, que puse a presentar. O aprieta abajo Todavía donde están esas dos Claro, flechitas. Esa. no, abajo. ¿Dónde están las dos flechas? Más a la derecha. Ahí abajito. Abajo. Inferior derecho. es que me lo saca. Ahí, por ahí. No se ve. Ya.
Mm, A ver si yo te puedo ¿No lo ayudar. tienes descargado? no, Em, Paula, preséntalo nomás otra vez, a ver cómo se ve. ya el tiro. Y Ahí está, ahora sí, lo descargué. ya. Al tiro. Ya. ¿Puedes devolver, por favor? Ya. Eh, buenas tardes, hermanos. Bueno, el día de hoy vamos a presentar sobre los Herodes y su influencia en el Evangelio, ¿ya? Como introducción, en esta presentación vamos a poder descubrir el papel que pudo desarrollar Herodes en la historia bíblica, que es en particularmente en el contexto de nacimiento de Jesús, que también vamos a poder examinar las acciones que tomó para poder asegurar su propio, incluyendo las tragedias y también el masacre de los niños en Belén, según los relatos bíblicos. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a poder eh, desentrañar, eh, desestar, ay, no sé qué dice, a lo largo de las constructivos. Como reconstrucción de majestuoso Templo de Jerusalén, así como también los actos de violencia y represión que marcan su gobierno en la última instancia, también podemos obtener una visión más completa y equilibrada de esta influencia histórica y comprendiendo su impacto y sus lugares también de la historia antigua. ¿Quién es ahora? Bueno, Herodes, conocido también como el Grande o Herodes también primero, fue un rey de Judea que gobernó con la aprobación de Roma. No se sabe dónde nació con exactitud, pero también se estima que es de Idumea o Edom, que es de donde provenía su padre Antípatro. Y ambos apoyaban a los romanos y por esto también fueron recompensados con poder. En relación a los aspectos, algunos aspectos principales de su gobierno, Herodes el Grande era, eh, bueno, se decía que era idumeo, no judío, pero sin embargo fue nombrado rey de Judea por el Senado romano, aproximadamente en el año 37 a.C. Esto marcó el comienzo de su reinado y también estableció una relación complicada entre él y el pueblo judío, ya que consideraban que no era legítimo. También Herodes era bien conocido por su violencia, por su crueldad en su gobierno. Se le atribuyeron, de hecho, actos de represión, de asesinato, dentro incluso de su propia familia. Tenía unos asuntos familiares un poco complicados y tenía muchos hijos, esposas, y precisamente acusó a uno de sus 3 hijos que querían tomar su poder. Entonces, ante eso, Herodes prefirió ejecutar
a sus hijos para no perder, más que nada por el temor a perder el lugar, el poder. Posterior a esto, tuvo más hijos, como dije anteriormente, había muchos hijos, y dividió el territorio, perdón, de Judea en 3 hijos, que fue Arquelao, Herodes Antipas y Filipo. Dentro de su política y gobierno, Herodes implementó una serie de reformas políticas, administrativas que no fueron, digamos, tan malas después de todo. Estableció, construyó, mejor dicho, ciudades, fortalezas, e impulsó proyectos, de hecho, de infraestructura para mejorar la economía de la región. Y una de las una de las construcciones que se le conoció, fue como la más exitosa, fue la reconstrucción, la expansión del segundo templo de Jerusalén, que de hecho se convirtió en uno de los edificios más impresionantes de la antigüedad. Y también construyó palacios lujosos, teatros, entre otras cosas. Y quiero recalcar también la relación con Roma, porque él resguardaba esto, tenía una relación cercana con el Imperio Romano y consideraba a Roma como un aliado. Entonces buscaba siempre asegurar la lealtad y el favor de los emperadores romanos, y realizó entonces importantes gestos políticos para mantener este apoyo. Hermano Maximiliano. Muy bien, continuando con esta presentación, vamos ahora a enfocarnos en la influencia que tuvo Herodes en los evangelios. Tal como lo presentó nuestra compañera Paula, nos encontramos con un personaje cruel, arrogante, malvado, asesino, y pudiéramos agregarle todos los calificativos que de pronto pues nos viene a la mente, ¿no? Por supuesto, calificativos negativos para este hombre Herodes el Grande. Y ante esa arrogancia propia de su personalidad, todo lo que representaba un peligro para su reinado, él mandaba a eliminarlo, así de sencillo. No quería ningún tipo de competencia, ni nada que representara perder su poderío y su reino. En este sentido, se entera de que los 3 reyes magos iban a entregar, o los reyes magos, mejor dicho, sí, iban a entregar presentes al niño Jesús. Y cuando él escucha la frase, ha nacido el rey de los judíos, eso ya, por supuesto, lo desequilibró totalmente, lo enloqueció, porque de una vez él vio en peligro su reinado, su poderío, y de esta manera él manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Por supuesto que antes de eso, él encomienda a los magos, a los reyes magos, que le dieran una pista de dónde estaba Jesús. Como no le resultó esto, pues él manda a matar a los niños menores de 2 años, pensando que de esta forma se iba a librar de el Señor Jesús, del niño Jesús. Pero también a Herodes el Grande se le atribuye la reconstrucción del templo. Y yo, pues en lo personal, pienso, y no tengo la menor duda, que dentro de todos los objetivos que tenía Herodes con la reconstrucción del templo, una de esas era reconstruirlo para exhibir su poderío, para exhibir su altivez, para exhibir su arrogancia. Ahora, el Evangelio de Juan, cuando los judíos le piden señal a Jesús, de una señal de que su autoridad era legítima, Jesús allí hace mención del templo, diciendo pues que él destruiría el templo y en 3 días lo volvería a levantar, refiriéndose lógicamente a su muerte y también a su resurrección. En el punto número 3 que vemos aquí en esta filmina,
Vemos a un Herodes nombrando a Ananel como sumo sacerdote del templo, un personaje con un pasado oscuro y también desconocido. Este hombre era descendiente de Sadoc, que para los tiempos de el rey David dio origen, este sacerdote, o más bien sí, Sadoc, perdón, Sadoc dio origen a el linaje de los saduceos. Por otro lado, también vemos a Herodes pidiéndole a su hermana Salomé que una vez él muriese, tomara a los 300 hombres más notables, más nobles que estuviera ese reinado y los mandara a matar. Pienso de igual forma que esto se debe a que aún después de muerto, Herodes quería seguir ocupando el puesto número 1 en su reinado. O sea, que aún muerto lo reconocieran a él como el máximo gobernante, y de esta manera pues da esta orden a su hermana Salomé. Sin embargo, la historia registra que su hermana no hizo caso a esta orden una vez Herodes muere. Pero antes de la muerte de Herodes, aquí aparece en el punto 5, antes de su muerte, él reunió a 3 de sus hijos, a sus 3 hijos, es decir, a Herodes Arquelao, a Herodes Filipos y a Herodes Antipas, que también se le conoce como el tetrarca, y le divide el reino a ellos 3. Uno de ellos, que es Herodes Antipas, el tetrarca, es el que da la orden de acabar con la vida de Juan el Bautista, de decapitarlo, y por supuesto que los hijos de este hombre malvado parece que tenían la misma sangre malvada de su padre también. Muy bien. Pasando la otra lámina, la otra turbina, nos encontramos también que Herodes, aquí entra en escena uno de sus hijos, Herodes Arquelao, que también pues una vez muere Herodes el Grande, asume el poder de Judea, y en esta ocasión se le da aviso a José para que toda su familia, y en vez de ir a Judea, se dirigiera a Galilea, precisamente para evitar a este rey que de igual forma tenía la misma línea de su padre, de malvado y de cruel. Y esto nos lo escribe Mateo capítulo 22 y el versículo 22. Nuevamente aparece Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca aparece nuevamente cuando Pilato, considerando que Jesús había salido de Galilea, él envía a Jesús para que Herodes el tetrarca, o también llamado Antipas, lo juzgara, y se lo envía allá para él lavarse las manos, como bien decimos nosotros, se lava la mano como Poncio Pilato. Sin embargo, Herodes el tetrarca entrevista, investiga a Jesús, no encuentra ningún mal en él y se lo devuelve nuevamente a Pilato. Y ya para ir finalizando la sección, pudiéramos resumir que la vida de Herodes el Grande era una vida rodeada de lujurias, de crueldad, de perversión. Y finalmente, como ya punto final, se le atribuye también a este hombre, Herodes el Grande, la fundación de la ciudad de Cesarea, que más tarde se convertiría en la capital de la Palestina romana.
Le dejo la palabra nuevamente a nuestra compañera Damaris. Está muteada, Damaris. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. En conclusión, Herodes el Grande demostró habilidades políticas impresionantes al poder establecer alianzas estratégicas con el Imperio Romano, lo que le permitió mantener su poder y también poder expandir su influencia. Sus proyectos de construcción, incluyendo la construcción del Templo de Jerusalén, destacan su ambición y también deseo de poder dejar un legado duradero. Pero sin embargo, el lado oscuro de su gobierno es innegable. Entonces, la violencia, la crueldad y también la paranoia caracterizaron su régimen, culminando la masacre de los niños de Belén, lo cual esos actos infames y su gobierno despoticó y marcharon su reputación y dejaron una profunda cicatriz en la historia de Judea. Nosotros, al poder reflexionar sobre esta historia de Herodes, nos enfrentamos también a una figura compleja y también polémica, cuyo reinado estuvo marcado por contrastes, y también nos invita a poder a reflexionar sobre los alcances del poder y los límites de la ambición humana, así también como a poder examinar críticamente las consecuencias de las decisiones que tomamos en la búsqueda del poder y del legado personal. Ok. Buena presentación. ¿Alguna consulta a los hermanos que han expuesto acerca de Herodes? Todo bien. Era Herodes el Grande, ¿no? Malo el tipo este, ¿no? Llegó a contabilizársele 10 esposas, 10 esposas. De las contabilizadas, ¿no? Porque otras por ahí. A Mariamne, que venía de la línea Asmonea, de una línea real, la mandó matar, y a sus hijos también, para que no heredaran el reino que los judíos tal vez hubieran querido, ¿no? Porque venía de un estirpe real ahí. Fue un criminal el hombre. Han quedado en Israel un montón de ruinas todavía, Cesarea Marítima, que ya la mencionaron los hermanos, para diferenciarla de la Cesarea de Filipos, que queda al norte, en el Golán, el Herodión, que es una especie de tumba, mausoleo de Herodes ahí al sur de Jerusalén, el propio templo de Jerusalén, ¿verdad? Algunas ciudades cercanas ahí a Caná, en la zona de Galilea, también, y varios lugares que fueron famosos en el antiguo país de Israel allí, fueron obras precisamente de Herodes ahí, ¿no? Así que el famoso acueducto que viene desde el Monte Carmelo hacia Cesarea, acueducto romano todavía, está en pie, gran parte de ese, varios kilómetros tenía eso, así que, bueno, es parte del recuerdo histórico de un personaje nefasto que la escritura menciona y que tenemos que estudiarlo. Ok, preciosos hermanos, vamos a la clase nuestra ahora. Entonces voy a presentar en pantalla lo que nos correspondría ver hoy, a ver si alcanzamos a sacar todo el contenido del día de hoy. Yo creo que sí, ¿eh? Así que vamos a presentarlo aquí. Déjenme sacar esto de aquí y ahí estamos. Comenzamos con el ministerio de Jesús en Galilea. Ya les presenté un cuadro, me parece, la semana pasada, que es un cuadro que sale en el... a ver, lo tengo marcado aquí. En una página... Ay, no le puse la página. Pero bueno, está ahí donde está el ministerio, el gran ministerio de Jesús en Galilea, 1 año 11 meses. Creo que se lo envíe para que le saquen copia, y sobre esto vamos entonces marcando aquellos pasajes que van a sernos de mayor utilidad en la clase. Ok, un poco de repaso.
A ver cómo andamos. Estamos viendo el gráfico de Galilea aquí y hemos dividido el gran ministerio de 1 año y 11 meses en 3 grandes secciones, ¿verdad? A modo de prueba podría preguntarles, en la sección número 1, ¿de dónde hasta dónde abarca? Bueno, desde la entrada a Galilea hasta la segunda Pascua. ¿Qué citas tengo para eso? ¿Verdad? Y la cita sería Juan 4:35. No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Eso nos ubica en el mes de diciembre. Una gran fiesta, la fiesta de la dedicación. Mateo 4:12, Juan Bautista preso. Razón por la que Jesús sale de Judea, se va a Galilea, pasando entonces por Samaria. El punto número 1 está dividido también en 2 grandes secciones que ya la vemos. La segunda sección abarca un año completo, desde la segunda Pascua que es Juan 5:1, hasta la tercera Pascua en Jerusalén, que es Juan 6:4, allí, ¿no? Del 5:1 al 6:4, fíjese, capítulo 5 de Juan, hay un año entero de diferencia, y además aún es un año bisiesto, es decir, en vez de 12 meses, es un año que contiene 13 meses, ¿no? Creo que ese efecto lo vimos por ahí también. Y la última sección de este gran ministerio de 1 año y 11 meses es evidentemente de la tercera Pascua, que es coincidente con Juan capítulo 6, que con la gran escena de la alimentación de los 5.000, que es coincidente allí. Jesús no va a Jerusalén, no sube a Jerusalén, se queda en Galilea, es allí donde ocurre la alimentación de los 5.000, hasta finalizar su ministerio allí en la fiesta de los tabernáculos, y eso es el mes de octubre, ¿no? Juan capítulo 7, verso 2, verso 10, menciona allí exactamente de la fiesta. El punto 1, entonces, dijimos, abarca 2 puntos. El punto A y B, desde el encarcelamiento de Juan, Marcos 1:14, Mateo 2 también, por ahí. Luego el rechazamiento en Nazaret, el nuevo hogar en Capernaum, queda Jesús ya establecido en la ciudad de Capernaum, en el norte de Galilea allí. Y el punto B, desde Capernaum, tiene 7 escenas el punto A, ¿verdad? Si es que tiene el gráfico delante de usted, se podrá dar cuenta que son 7 escenas. De esas, la semana pasada, 2 de ellas le dimos más tiempo para conversar. Una fue el primer rechazamiento en Nazaret, que ya lo conversamos, y acerca de la sanidad de la suegra de Pedro. No sé si lo alcanzamos a ver entero ahí. En todo caso, lo podríamos repasar a partir de ahí. Y luego el punto B, desde Capernaum, el primer viaje por Galilea con los 4 discípulos, luego el llamamiento de Leví, ese es Mateo, ¿verdad? Al regresar, ya son 5. Probablemente son más los que ya se están reuniendo, pero el Evangelio solo va a contarme aquí los que hasta el momento aparecen públicamente con Jesús ahí. Y bueno, hasta la segunda Pascua ahí, que es Juan 5:1. El punto 2, desde la segunda Pascua a la tercera Pascua, un año completo, el punto C, D, E y F. El punto C y D son los que tendríamos que ver el día de hoy, están marcados ahí con otro color, ¿no? Entonces, el punto C tiene 3 pequeñas escenas, una de ellas la más impresionante, allí que la vamos a analizar ahora desde esa Pascua, Juan capítulo 5, y el Evangelio de Juan va a darnos ahí una escena que es extraordinariamente buena, hermosa, y el punto D acerca de los 2 discípulos hasta el Sermón del Monte, ¿no? Y bueno, los puntos que siguen ya son susceptibles de analizarlos, desarrollarlos en las clases siguientes. Ok. En este gráfico lo vamos a estar recordando siempre para que vayamos viendo en qué etapa de esto vamos en cada clase, ¿no? El punto C y D es lo que nos correspondría ver el día de hoy. Y como siempre, de cada una de estas grandes escenas, el punto C, por ejemplo, tiene 3 escenas. Y las 3 están relacionadas con el Shabbat, con el día sábado. El punto D tiene 7 escenas, ¿no? 7 escenas. Y de las 7 escenas vamos entonces a también analizar algunas de ellas. El punto C hay una que es la más importante, Juan 5, y el punto D hay algunas que vamos también a conversar ahí. Permítame pasar ahora y extender un poco a ver si puedo ver sus rostros allí. Necesito ver sus caras, ¿no? Esto es como el programa de la televisión ahí, ¿qué dice Chile? A ver, ¿quién primero me responde la pregunta? Repaso, ¿le gustan los repasos? ¿Sí? Para decir, a ver si hemos aprendido, hemos leído algo, hay algún torpedo por ahí que lo manejamos rápido, a ver, usamos alguien que me vaya a soplar algo. ¿Cómo arreglamos para que este repaso funcione rápido? Si yo les pregunto, el ministerio de Jesús en Galilea, ¿cuánto
tiempo duró el ministerio de Galilea y cómo se comprueba esa fecha? A ver, voy a poner aquí un contador de reloj para que cuente el tiempo y a ver quién tiene la respuesta de eso. ¿Alguien sabría eso? ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús en Galilea? A ver, Tania, tienes cara de haber estado investigando allí. Un año y 11 meses. Un año y 11 meses. Eso Eso está en el gráfico, eso lo acabamos de ver. Mire, es casi una cuestión de memoria esto. Si vio el gráfico anterior, ya lo tiene aquí entonces. Es cosa de repetir. Ahora bien, ¿cómo se comprueba esa fecha de que era un año y 11 meses? Son dos preguntas en una. ¿Cómo lo compruebo eso? ¿Cómo era? Con las Pascuas, profe, que aparecen en Ya. Juan. Ya, bueno, es un buen indicativo. ¿Cuántas Pascuas son las que hay ahí? Me parece que son 3, si no me equivoco. Son 3, a ver. Están muriendo el cierre por debajo, así que van a tener que hacer todo. A ver, hay un micrófono abierto por ahí que no tiene que ver con la clase. A ver. Vamos a ver la respuesta. ¿Cuánto tiempo dura el ministerio de Jesús en Galilea y cómo se comprueba esa fecha? ¿Con la muerte de Herodes al principio, profe? No, No. pues Herodes murió hace mucho rato ya Herodes que murió, ¿no? Herodes murió el año 5 antes de Cristo, el rey Herodes. Y este otro Herodes que juzga a Jesús todavía está vivo. Ahora, se comprueba, mire, esto es una cosa de memoria, casi, porque lo acabamos de decir, solo que hay que recordar para unir estas fechas. Se une desde la entrada de Jesús a Galilea, que es el mes de diciembre, hasta la Pascua de Juan 5.1, tengo ahí como 4 meses, de diciembre a marzo, abril, Juan 5.1. De Juan 5.1 a Juan 6.4, que es la otra Pascua, tengo un año completo, es decir, 13 meses. Y luego, de Juan 6.4, que es esa Pascua, a la fiesta de los tabernáculos en octubre, le sumo eso. Y en total voy a tener entonces 1 año y 11 meses. Entonces, Juan 4.35 a Juan 5.1, Juan 5.1, Juan 6.4, Juan 6.4, Juan 7.2 o 7.10. Anotó eso, ¿verdad? Para que le vaya bien en la prueba después. Bien. 1 año, 11 meses. Ahí está la respuesta. Desde Juan 4.35 hasta Juan 5.1 y Juan 5.1 hasta 6.4 y del 6.4 hasta el 7.2, que es la fiesta de los tabernáculos. Ok. ¿Se entendió eso? ¿Eso es Sí, aproximado, póngame profesor? ¿Cómo? ¿Eso es aproximado, profesor, o se saca la fecha más o menos exacta? Más o menos exacta. Porque, por ejemplo, cuando llega a la fiesta de los tabernáculos, el 7.2 dice que Jesús dice que subió de Galilea a Jerusalén, y eso fue la fiesta de los tabernáculos. Juan 7.2, entonces es una fecha exacta eso, exacto. Ahora, cuando comienza, Juan 4.35, Jesús saliendo de Judea a Galilea, ¿verdad? No decimos nosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega, eso lo ubica en diciembre. En diciembre hay una fiesta, dedicación, dijimos, la gente se traslada en caravanas. El otro dato interesante es que el Bautista cayó preso allí también. Hay varias razones por las cuales se traslada, pero como fecha exacta debería ser entonces el mes de diciembre allí. Entonces, si yo voy juntando esos meses, haciendo una suma, me va a dar entonces 1 año y 11 meses. Estamos hablando solamente del ministerio de Jesús en Galilea, ¿no? Porque hay un ministerio inicial en Judea, que es antes, el ministerio de Judea, que es posterior, luego viene un ministerio en Perea, y finalmente el ministerio de la Semana de la Pasión, ¿verdad? Pregunta número 2. ¿Cómo andamos? Pregunta 2. ¿Estamos listos? A ver si alguien se anima ahora. ¿Cuáles son las Pascuas del ministerio del Señor que involucran el ministerio en Galilea?
A ver, hermano Maximiliano, ¿cuáles son? Y son 4, profesor, las Pascuas, ¿no? Son 4 las Hermana Pascuas. Berta. La que usted nombró hace poquito, la que está en el libro de Juan, del Pero 1 al 6, 4, una Pascua, o un año completo. a ver, estoy hablando, dice, ¿cuáles son las Pascuas del Ah, ministerio del Señor que involucran el ministerio en Galilea? Solo Galilea. ¿Cuáles son esas Pascuas? me confundí. ¿Alguien sabe la respuesta de eso? Siempre se dice que la respuesta está implícita en la pregunta. Yo pregunto, las Pascuas del ministerio del Señor en Galilea. Haga la pregunta de otra forma. El ministerio de Jesús en Galilea, ¿cuáles son las Pascuas que aparecen dentro del ministerio de Jesús en Galilea? ¿No se acuerda? Le doy un dato. Están escritas aquí en rojo. Juan 5.1, esa es una, y Juan 6.4, esa es la otra. Las Pascuas del ministerio de Jesús en Galilea son dos, Juan 5.1 y Juan 6.4. No hay más. Ah, Si ya. usted menciona la del 2.13, eso es antes, eso es el ministerio inicial, y si menciona la 11.55, que es la última, eso después, esa es la semana de la pasión. No tiene nada que ver con Galilea. Las Pascuas del ministerio de Jesús en Galilea son dos, Juan 5.1, ¿Profe? Juan 6.4. ¿La Pascua de ¿Sí? los panes? ¿Cuando repartió los panes? Ese es Juan 6.4, Sí. claro, la alimentación de los 5.000, correcto. Esa es una, esa es Juan 6.4. Juan 6.4, esta es la alimentación de los 5.000 donde Jesús no fue a Jerusalén, sino que se quedó en Galilea. Esta escena ocurre en Galilea, ¿verdad? Allí. Pero es una Pascua, es una fecha de Pascua. Y Juan 5.1 es otra fecha de Pascua, y hay un año de diferencia entre una y la otra, ¿no? Respuesta, ahí están. Oiga, esta es una prueba sencilla. Si fuera con nota ya me estaría preocupando ya la cosa, ¿eh? ¿Se animan a otra pregunta? Profe, Juan A ver, 5.1 ¿cómo es andamos? la fiesta de los judíos, ¿no? Bueno, todas las fiestas son de los judíos, todas las Pascuas son fiestas de los judíos, todas. Pero Pero ahora, cuando el texto dice ahí exactamente que era una fiesta de los judíos, es la Pascua, estaba señalando la Pascua, claro. Bien, pregunta número 3. Ahora tengo miedo yo de hacer la pregunta. En la sinagoga en Nazaret, ¿qué texto fue leído? Y para eso tiene que ubicarse usted dónde ocurre la escena en Nazaret. ¿En qué momento ocurre de lo que hemos estudiado hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. ¿Dónde fue que Jesús leyó un texto en Nazaret? ¿Dónde fue eso? ¿Y qué texto fue el que leyó Jesús en Nazaret? Ahora, si usted leyó el texto que yo le dije, anótelo, subráyelo, ¿verdad? ¿Cuál fue el texto leído en Nazaret? Isaías ¿Alguien me 61. daría la respuesta? Isaías. 61. Ya. Y verso 1 y 2. Perfecto. Ya tiene 15 puntos ganados. Eso está bien, ¿verdad? Muy bien. Una pregunta más y terminamos. A ver, ahora anímenme a mí con esta respuesta. A ver cómo andamos. ¿Quiénes fueron los primeros discípulos llamados del Señor? Los que Jesús llamó. ¿Cuáles fueron los Juan primeros Andrés. discípulos que Jesús llamó? Juan y Andrés. ¿Quiénes fueron? Perdón, hermano Juan, Fernando, ¿quién es? Juan, Juan. Andrés. Juan. Sí. Juan, Y Andrés. Andrés. ¿Ya? Felipe, Natanael. Natanael. ¿Jesús lo llamó?
Jesús nunca lo llamó ahí, ¿no? Ellos siguieron a Jesús. Ven y ve, hemos encontrado a uno que se le decía, ven y ve. Vamos a ver, anda, Los hijos pregúntale. de Zebedeo, pero me acuerdo de puro Juan. Pedro, ¿Ya? Pedro, Los hijos de Zebedeo, pero me acuerdo del puro Juan. Natanael lo llamó a él, profesor. Andando Jesús junto al mar, vio a dos discípulos que echaban la red en el mar, y uno de ellos era Simón Pedro y Andrés, su hermano. Y andando por ahí encontró a otros dos, que eran Jacobo y Juan. Mateo capítulo 4. Estamos hablando de Galilea. Ustedes están confundiendo con la escena de Juan capítulo 1, cuando son todavía discípulos de Juan Bautista. ¿Verdad? Ahora, una pregunta más de fondo. A ver, estas son preguntas para hacerlo pensar a uno. A ver si estoy queriendo ver si entienden algo del gráfico, de cómo, pero para eso tienen que leer la escritura. Me doy cuenta que a veces que no han leído suficiente. Juan capítulo 1. Ubiquémonos en Juan capítulo 1. Jesús acaba de ser bautizado, el bautista anda por ahí junto al Jordán, tiene un montón de discípulos, algunos discípulos de Juan, del Bautista, luego se pasan a Jesús, ¿no? El capítulo 1. Entonces Jesús vio allí a Andrés, ¿verdad? Y Andrés andaba con otro que no se quiso dar a conocer, pero era Juan, parece, ¿no? Juan el pequeño. Allí. Y más adelante, claro, va a aparecer ahí, parece también el propio Pedro que se va a añadir, y luego aparece entonces el Felipe y aparece el Bartolomé que está ahí, ¿no? Bueno, llamado Bartolomé, Natanael. Pero esa escena, fíjese dónde ocurre. Ocurre en el Jordán. En el Jordán ocurre cuando son discípulos de Juan Bautista todavía. Eso ocurre antes de la primera Pascua. ¿Cuál es la primera Pascua? ¿Cuál es el texto de la primera Pascua? Juan, ¿cuánto? 2:13. Juan 2:13. Juan 2:13, Cuando correcto. 13. Todas las Pascuas, recuerde, están allí en el Evangelio de Juan. La primera Pascua es Juan 2:13. Y esta escena de Juan capítulo 1, de estos 5 discípulos que aparecen ahí, esto ocurre antes de la primera Pascua, ¿verdad? Ok. Estos discípulos que estoy preguntando en este punto acá, Jesús los encuentra en el mar de Galilea. Fíjese, el mar de Galilea queda al norte, muy al norte. Yo le pregunto, en una pregunta así nomás, a ver si logramos razonar. Mencióneme 2 diferencias entre Juan capítulo 1, esos primeros discípulos que aparecen ahí, que son discípulos del Bautista, con los primeros discípulos que aparecen en Mateo capítulo 4, que son los que aparecen en el mar de Galilea. Mencióneme 2 grandes diferencias de esas 2 escenas. ¿Cuáles son? A ver. Vamos, está corriendo el reloj. ¿Puede repetir ¿Cuáles la son? cita, profe? ¿Puede repetir la cita? Una es en Juan capítulo 1, antes de la primera Pascua. Esos 5 discípulos son todavía discípulos de Juan Bautista. Pero Mateo capítulo 4, esa escena ocurre en el mar de Galilea. Ahí Jesús los llama recién. Mencióneme 2 grandes diferencias entre esas 2 escenas. ¿Qué escenas o qué diferencias notorias encuentra usted de inmediato allí? Profe, estuvimos haciendo los trabajos, tuvimos poco tiempo para leer. No, 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 no. Esa excusa es muy barata. No acepto eso, Fernando. No, 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 no. Mire, a ver, si yo le pregunto, una ocurre en el sur, en Profe. Judea. ¿Cuál es? Que una está ocurriendo en Judea, en el sur, al lado del Jordán. Ahí no está el Bautista. Recuerden que el Bautista está al lado del río Jordán. Y la otra escena ocurre en Galilea, en el norte, en el mar de Galilea, en Capernaum. Ahí está Jesús. Toma a los discípulos. ¿Qué diferencias tengo? Está casi 100 kilómetros de diferencia las dos.
Una ocurre al lado del Jordán y la otra ocurre en el mar de Galilea en el norte. La escena de Juan 1 No sé ocurre si antes de la primera Pascua. Fíjese lo que voy a decir. La escena de Juan capítulo 1 ocurre antes de la primera Pascua, ¿verdad? ¿Sí? el bautismo de Jesús está en Juan. Claro, el bautismo de Jesús está antes de la primera Pascua también. Claro que sí. Está bien eso. Y en Pero Mateo, la escena de Mateo 4, cuando Jesús los encuentra en el mar de Galilea, eso ocurre ya cuando Jesús entró a Galilea. Significa que tengo varios meses antes de la primera Pascua, tengo los 8 meses del ministerio inicial de Jesús en Judea, y luego tengo a Jesús entrando allí en Galilea. Entonces, muy probable que entre Juan capítulo 1 y Mateo capítulo 4, que está allí junto a el mar de Galilea en Capernaum, es probable que haya un año de diferencia, ¿no? Es mucho tiempo, es un año de diferencia. Si es así, ahora, para sacar este cálculo, tiene que leer la escritura usted y darse cuenta cuándo ocurren estas escenas. Significa entonces que Jesús no estuvo 3 años y medio con sus discípulos, porque los llama oficialmente aquí, en Galilea. Cuando son del Bautista, un año atrás allí, era el discípulo de Juan Bautista, no era el discípulo de Jesús. Cuando el texto dice que fue entonces, antes de la primera Pascua, fue a Caná, a las bodas de Caná con sus discípulos, dijimos que ese texto es redaccional. Es decir, el Evangelio de Juan se escribió el año 95, cuando ya toda la historia de la iglesia sabía de que estos eran discípulos de Jesús. Y el escritor entonces pone ahí que eran discípulos, pero realmente no lo eran. Eso se llama texto redaccional. Fueron recién cuando Jesús entra a Galilea. Vamos a Mateo capítulo 4. A ver, no sé si lo subrayó, porque ahora vamos precisamente a trabajar sobre esto. Mateo capítulo 4, abra su Biblia en Mateo capítulo 4. Déjeme entonces pasar de inmediato a estas escenas que tengo aquí. En Mateo 4 voy a hablar aquí, el punto 1, relato general de la enseñanza de Jesús. Y esto está todo en Mateo capítulo 4. Pero a ver, para no enredarnos tanto, en Mateo 4, 23, esto se llama sumario, este versículo. Abra su Biblia en Mateo 4, 23. Va a colocar usted delante de, o en el borde de la Biblia, en el espacio blanco, ponga el número 1 y enciérralo en un cuadradito, el número 1. Este es el primer viaje que hace Jesús con sus discípulos, los cuales son 4 discípulos. ¿Cómo sé que son 4? Mire, dice el verso 12, Mateo 4, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ya dijimos, Jesús va a Galilea porque Juan Bautista está preso, ¿verdad? Y aquí Mateo me está dando la razón de por qué entonces Jesús va a Galilea. Hay problemas en Judea, entonces se va al norte a Galilea porque el Bautista ha caído preso. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Capernaum es la ciudad que queda en el norte del mar de Galilea, ¿verdad? Ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, que son los lugares por donde Jesús pasó, ¿no? Dice, cuando llegó a Nazaret y luego Caná, eso es tierra de Zabulón. Cuando se fue Jesús a Capernaum, al norte del mar de Galilea, eso es tierra de Neftalí. Por eso dice tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, y está hablando ahí entonces de las regiones en las cuales se repartió la tierra, ¿verdad? Está señalando lugares geográficos por los cuales Jesús ha pasado. Bueno, verso 17. Este es un sumario. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 18. Aquí aparecen los primeros discípulos y fíjense que están en el mar de Galilea. ¿Qué están haciendo los discípulos? Andando Jesús junto al mar de Galilea, se fija, no es el Jordán, esto es Galilea, es el norte, y este es otro tiempo. Es decir, Juan 1, eso ocurre en el Jordán antes de la primera Pascua, y esto ocurre ya casi cercano a la Pascua de Juan 5:1, o sea, estamos hablando casi de un año de diferencia aquí. Y dice entonces, verso 18,
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Hay dos, ¿no? Vio Jesús que estaban ahí y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Subraya ese texto entonces, para que se acuerde que Jesús los llama aquí. En Juan 1 nunca los llama. Vinieron. Señor, ¿dónde moras? Bueno, venid y ven. Jesús le dijo, vengan, vengan porque quiero hacer los discípulos. No, no, no. Señor, ¿dónde moras? Querían saber nada más. Bueno, venid y ven. Y fueron y vieron que no moraba en ninguna parte, ¿no? Y se quedaron con él por ahí conversando y se agregaron otros. ¡Hey, hemos hallado al Mesías! Y toda la cosa. Pero aquí, en el mar de Galilea, ¿qué hace Jesús? Fíjese, usted lo subrayó. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, pasaron de allí y vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Jacobo y Juan, dos hermanos más, son hermanos estos. Simón y Andrés son hermanos. Jacobo y Juan son hermanos también, ¿verdad? Dos parejas de hermanos que son pescadores, están en faenas de pesca, y Jesús los llama, ¿verdad? Que remendaban sus redes y los llamó. Lo característico de aquí es que Jesús los llama y a partir de aquí comienza el ministerio de Jesús con sus discípulos llamados. Esta escena va a ocurrir casi cercano a lo que es la otra Pascua, por ahí. Significa que tengo casi un año de distancia entre Juan capítulo 1 y esta escena de Jesús tomando a estos discípulos aquí en el mar de Galilea. Dice entonces, ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, y aquí está hablando entonces que recorrió con los cuatro. Este es el primer viaje que hace Jesús con cuatro pescadores. No tienen los 12 todavía no juntan los 12, recién son 4. ¿Quiénes son los primeros 4 que Jesús contó en Capernaum? Usted lo acaba de subrayar. Simón, Andrés, Jacobo, Juan. Subrayen en su Biblia, que no se lo olvide. Los primeros discípulos de Jesús en Galilea o Capernaum, que es la ciudad de Galilea, son 4. 2 parejas de hermanos. Andrés y Simón, Simón Pedro, y Jacobo y Juan. Entonces el verso 23 me hace un sumario, me dice, Jesús salió en un viaje, en un retiro, con estos 4. ¿Qué hizo Jesús? Recorrió Jesús toda Galilea enseñando, subraye enseñando, en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 3 cosas. El hombre integral, enseñando, predicando, sanando. La mente, el alma, el cuerpo, el hombre todo, tocado por Jesús, siendo plenamente... Qué lindo resumen de Jesús, ¿no? Wow, se dice, ¿qué hizo Jesús? Jesús agarra al hombre e íntegramente lo transforma, lo cambia Jesús. ¿Cómo lo hacía? Enseñando en las sinagogas, la enseñanza, eso afecta a la mente, las decisiones, la voluntad del hombre, ¿verdad? Y predicando, es el alma, es el espíritu, ahí las decisiones internas, ¿no? Y sanando el cuerpo, lo físico. El hombre de más adentro, el de más afuera y el de más afuera, ¿no? El externo. Qué bella forma de presentarlos el ministerio de Cristo en Galilea. ¿Qué ocurrió? Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, etc. Usted puso el número 1 delante del verso 23, ¿verdad? Bien. No quiero que se le olvide, ¿eh? Porque después vamos a hacer algún comentario de eso. Vamos al capítulo 12 de Mateo y verso número 15. Dice así, sabiendo esto Jesús, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Ponga delante del verso 15, ponga el número 2 allí. El 2. ¿Qué significa ese número 2? Significa que es el segundo viaje que hizo Jesús allí con sus discípulos. Wow. Que es lo mismo que va a aparecer, veamos el paralelo de Marcos.
este viaje número 2, pero contado por Marcos. Me interesa. Mire qué lindo cómo lo pone Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos ahora, al capítulo número 3. Vamos a subrayar, ¿no? Usted debe tener en esta clase siempre un destacador, un lápiz de color, así para que pinte los versículos del mismo color para que no se lo olvide después. Pero mire lo que dice Marcos capítulo 3, verso 7. Ponga delante de Marcos 3:7, ponga el número 2 y póngalo en un cuadradito. Ese número 2 va a ser coincidente con lo que acaba de hacer usted en Mateo, ¿no? Porque ese número 2 de Mateo es lo mismo del número 2 de Marcos, pero ahora contado por Marcos. Mire qué bello como Marcos lo cuenta. Dice, estoy leyendo Marcos 3:7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y les siguió gran cantidad de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. O sea, de todo el país vienen a ver a Jesús allí. Oyendo, subraye, oyendo cuán grandes cosas hacía. Fíjese que Marcos no dice que van para oír, para ser parte de una cátedra, para estar al lado de un rabino. Lo presenta a un punto de vista humano. Oyendo, la gente viene porque quiere oírle. Oye, Jacob, ¿y tú por qué vas? No, yo quiero oírlo nomás, oírlo. No voy por ninguna otra cosa más que lo quiero oír. Digo, es como algo muy íntimo, muy de piel, como Marcos, que es muy aterrizado Marcos, quiere presentarnos este encuentro de la gente con Jesús. En Mateo es Jesús haciendo el viaje. En Marcos es la gente yendo a Jesús mientras está en el viaje. Y dice entonces el verso número 8, de Jerusalén, Judea, del otro lado del Jordán, y los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes venían a él. Y dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Porque, mire el verso 10, subráyelo, porque había sanado a muchos. ¿Cómo lo describe? Porque tenemos una barca lista, muchachos. Porque es que hay mucha gente que ha sido sanada aquí. No dice quién fue sanado, no dice de qué fue sanado. Lo único que dice es que la gente ha sido sanada y la gente viene por eso. La gente viene porque quiere oírle. La gente viene porque quiere ser sanado. Y mire el verso 10. Dice porque había sanado a muchos, de manera que aún por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. ¿Y tú por qué vas a ver a Jesús al monte? No, yo quiero tocarlo nomás. Aunque le toque el borde del manto es suficiente, ¿no? ¿Y tú por qué? Yo quiero oírlo, yo quiero tocarlo. ¿Y tú por qué? Bueno, yo sé que ha sanado a muchos. ¿Sí? Está hablándolo de la perspectiva de la gente, cómo se ha sentido afectada con el discurso de Jesús. Qué maravilloso cómo Marcos describe a Cristo aquí. Y miren el número 3 de Marcos, miren el número 3. Capítulo 3 y verso 13, delante del verso 13, ponga el número 3 y enciérrenlo en un cuadradito. Eso significa el tercer viaje, pero ahora contado por Marcos. ¿Cómo lo cuenta? Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. Fíjese, en el tercer viaje, usted puso el número 3 ya, ¿verdad? Ponga el número 3 delante del número 13. Significa que en el tercer viaje, y ya vamos a definir por qué es el tercer viaje, recién Jesús tiene a los 12 apóstoles. Dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Este Marcos me sorprende por lo sintético. Si yo le dijera a Lucas, explícame esto, Lucas me da un discurso largo y empieza a hablarle de por qué. Y Marcos sintético. Este es un telegrama, ¿no? Por dos razones. Para que estén con él y para enviarlo a predicar. Listo, no se hace problema, ¿no? Si Jesús estableció a 12 para que estén con él y luego de estar con él, enviarlos a predicar. ¿Cómo me cuenta esta historia Mateo? Vamos a Mateo. Ya marcamos en Mateo el segundo viaje. Vamos a marcar ahora el tercer viaje, cómo lo pinta Mateo. Vamos al capítulo 9 y usted va a pintar delante del verso 35 de Mateo. Ponga el número 3. Mateo 9:35, ponga el número 3 y enciérrelo en un cuadradito. ¿Qué significa ese número en un cuadradito? Que este es el tercer viaje de Jesús. ¿Cómo lo cuenta Mateo? Mire, dice esto.
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No se hace problema, Mateo. ¿Le recuerda algo ese versículo? ¿Quién le recuerda ese versículo? Es un sumario hecho por Mateo. ¿Quién le recuerda este sumario de Mateo? Del tercer viaje. Que está describiéndolo de la misma forma en que describió el primer viaje. 4:20, leamos 4:23, otra vez. Vamos al 4:23, vamos al 4:23. Vamos a refrescar la memoria inmediato aquí, que no se nos vaya. Mateo 4:23, miren lo que dice. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y usted puso un número 1, ¿verdad? Ese es el primer viaje. Fíjese que ese versículo, que se llama un sumario, como lo escribe Mateo, es igual como describe el tercer viaje que ocurre un par de semanas después. Y Mateo 9:35 dice exactamente lo mismo que el 4:23. Otra vez la síntesis de este hombre integral. Pero hay algo más en este número 3, como lo describe Mateo. Dice, y al ver las multitudes, está hablando de Jesús, ¿no? Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante. Pasó esto. Jesús vio una multitud, dice aquí, y tuvo compasión de ellas porque estaban dos características que Jesús ve en esa multitud. ¿Cuáles son las dos características? Estaban, primero, desamparadas y dispersas. Desamparadas. Y segundo, estaban dispersas. Dispersas. Fíjese. Cuando alguien está desamparado, cuando no tiene una cobertura, un techo, cuando no tiene una visión, no tiene un derrotero, no tiene un punto donde llegar, la dispersión es así. El profeta dijo, el pueblo sin visión se desenfrena. Si no sabe un puerto donde llegar, cualquier puerto le sirve. Es decir, Jesús vio a la gente sin propósito, desamparados. No tienen un punto que los cohesione, no tiene algo arriba que le diga, yo lucho por esta causa. No tienen causa. Están desamparados y por consiguiente están dispersos como ovejas sin pastor. Ahí está la clave. Como no hay un pastor, no hay alguien que lo guíe y lo dirige, entonces están ahí. ¿Qué hace Jesús con sus discípulos entonces? Le dice, vayan a orar al Padre de la mies y rueguen al Padre de la mies que envíe obreros a su mies. Hicieron los discípulos. Se fueron a orar. ¿Por qué oraron? Por obreros para la mies. ¿Cómo habría sido la oración de los discípulos para que Dios envíe obreros? La mies es el campo, ¿no? de Dios. Oraron y oraron, oraron, oraron. Y al otro día, vamos al cuarto viaje. En Mateo capítulo 10 y verso 5, ¿tiene ahí Mateo 10:5? Abra su Biblia en Mateo 10:5. Ponga delante del verso 5 el número 4. Y enciérralo en un cuadradito el número 4. Y eso significa el cuarto viaje. El cuarto viaje. Fíjese la característica ahora. Porque en el tercer viaje, según Marcos, Jesús eligió a los 12 para que estén con él y para enviarlo a predicar. Es el mismo texto que tengo en el Mateo 9:35, donde Jesús los manda a orar. Significa que mandó a orar a los 12, porque ya tenía a los 12. Los manda a orar. ¿Y qué dice Marcos? Para que estén con él y enviarlos a predicar. Ok, el envío para predicar, Mateo 10:5, Jesús entonces los envía. Dice el 10:5, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad samaritana no entréis, etc. El cuarto viaje tiene una característica única, especial.
Si tiene apuntes, una hoja o el mismo gráfico que tiene, anótelo por ahí o atrás. La característica del cuarto viaje es que los discípulos esta vez van solos. Solos. Cuando yo veo evangelios comparados, es decir, comparo Mateo, Marco y Lucas, me doy cuenta de lo siguiente. Que Marco dice que los envió de dos en dos. O sea, si eran 12, ¿cuántos grupos tengo entonces? Tengo 6, ¿verdad? Claro, si son 12 y los envía de dos en dos, entonces tengo 6 grupos. Jesús no va con cada grupo físicamente. Son 6 grupos que salen, ¿verdad?, a evangelizar todos los lugares que Jesús los manda. Y la gran característica de estos es que van solos, o aparentemente solos. Un detalle interesante. Aparece en nuestro texto en Mateo 10. Dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, luego del tercer viaje, ¿verdad?, que Jesús los manda a orar en la noche, esa noche que pasaron orando para que el Padre envíe obreros, pasaron orando. Entonces llamó a sus 12. Fíjese que el 10:1 de Mateo ya dice también que son 12, ¿no? Marcos ya me había dicho ya de que Jesús ya había reunido a los 12, así que son 12. Y Mateo 10 ya me certifica que son 12 los que Jesús ya tiene ahí. Y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, subraya apóstoles. Allí, ¿dónde aparece la palabra apóstol? ¿En qué versículo? El primero que lo lea, dígamelo, a ver, ¿en qué versículo está? Versículo 2 del capítulo cuál? 10 de Mateo. ¿Ya? Versículo 2. Versículo, muy bien, Tania, ahí aparece. Ahora, tengo una noticia. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra apóstol en Mateo? Solo aquí, no aparece, no lo busque, no sale en ningún otro lado más que aquí. Hay una noticia más. Esto se llama una transliteración, porque en griego la palabra enviados es apóstol. Esta palabra debió haber sido traducida y no usada como título. ¿Por qué razón? Fíjese, está con su lápiz todavía ahí para marcar. Dice el 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe. La palabra envíe, subráyela, envíe. Porque esa palabra enviar en griego es de la raíz de apóstol, apostolorum, ¿no? El apóstol. Fíjese el verso 10:5. A estos 12, ¿qué pasó con los 12? Envió Jesús. Subraye la palabra envió ahí otra vez. O márquela con el mismo color que va a marcar la palabra envíe en el 9:38. En el 10:5, a estos 12 envió Jesús. Mire el verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. 3 veces aparece la palabra enviar. Por consiguiente, en Mateo, capítulo 10 y verso 2, se debió traducir de esta forma. Los nombres de los 12 enviados son estos. Y no apóstoles, sino enviados. Porque el contexto inmediato en que aparece ese vocablo es de ser enviado. Oren al Padre para que envíe obreros. A estos 12 envió Jesús. Un dato más interesante. Fíjese que la palabra en el verso número 5, a estos 12 envió Jesús. La palabra los 12 aparece en Mateo 8 veces. Y la palabra apóstol aparecería una sola, así que consideramos que esto está bien puesto. Pero es una transliteración. O sea, la palabra apóstol no sale en ninguna parte. Aquí hay una traducción que es deficiente. Pero, ¿por qué no prevaleció el concepto los 12? En el mundo judío, la palabra los 12 tiene un significado enorme. La numerología para los judíos significa algo muy importante. Los 12. Mateo 8 veces repite la palabra los 12, los 12, los 12. Y sin embargo, en el tiempo se perdió los 12 y quedó grabado a la posteridad los apóstoles. Los apóstoles es un vocablo griego. Y cuando Mateo escribe, el idioma griego no es todavía el idioma usado por toda la iglesia. Y Mateo está escribiendo a judíos, de modo que no podría usar un vocablo que la iglesia al tiempo después, ¿verdad?, usó con frecuencia para señalar que estos eran llamados luego apóstoles.
Ay, cuarto viaje. Repito, ¿qué característica particular tiene el cuarto viaje? En el viaje 1, repaso, Mateo 4:23, Jesús va junto al mar y ve a los discípulos que están remendándole. Jesús le dice, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. Y van con Jesús, y Jesús recurre toda Galilea, predicando, enseñando, sanando, y va con 4, es una gallina con 4 pollitos que lo van siguiendo por todos lados. Ahí, ¿no? Segundo viaje, Marcos de una forma magistral. Jesús va por toda la región predicando y la gente viene para oírle, para tocarle, para ser sanado. ¡Wow! Brillante, me encanta el texto de Marcos. Tercer viaje, vuelve Mateo a repetir el sumario, ¿verdad? Mateo capítulo 9:35, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas predicando, enseñando, sanando. Pero Jesús en el tercer viaje ya tiene a los 12. Ahora son 12, partió con 4, ahora son 12 allí. Y los manda a orar para que el Padre envíe obreros. Y al otro día preguntó, Pedro, ¿oraste por obreros? Sí, Señor. ¿Cuántos llegaron? Ninguno. Andrés, ¿oraste? Sí, Señor. ¿Cuántos llegaron, Andrés? Ninguno. Juan, ¿oraste? Sí, Señor. ¿Cuántos llegaron? Ninguno. Ninguno. Estuvieron orando y no llegó ninguno. Hay ciertas cargas espirituales que no pueden ser transferidos a otro. Imposible. Cuando Dios coloca una carga en el corazón, en el espíritu de un hombre, entendámoslo esto bien, no puedes tú orar, imponer manos y sacar esa carga y traspasarla a otro. Porque si Dios te la dio a ti, tú eres responsable de eso y Dios no lo va a transferir a otro. Cuando Dios mandó aquí, Jesús es Dios, mandó a orar a los 12 y oraron, Padre, obreros para tu mies, y ellos visualizaron, vieron la obra. Jesús los vio como ovejas desamparadas sin cobertura, ¿verdad? Y los vio ahí desamparadas y dispersas. Y ellos los sintieron tan de corazón que dijeron, Padre, estos están desamparados, no hay algo que los cohesione, no hay un punto que los junte, están desparramados a estos. Dios junta al pueblo, tráelos, Señor, aquí a los pies. Al otro día Jesús preguntó, ¿llegó alguien nuevo? Ninguno. Yo digo, son ustedes entonces. Los elegidos son ustedes. Esta carga no se puede transferir a otros. Y los nombres de los 2 enviados son estos. Y entonces dice allí, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. 12. A estos 12 elige Jesús porque por más que orasen, no podrían nunca traspasar esta visión a otros, porque hay cargas que son intransferibles. Qué maravilloso pensar que cuando Dios pone algo en nuestro corazón, no haga tal de sacárselo y entregárselo a otro. Porque si Dios te mandó a orar y puso una carga en tu corazón, tú eres responsable y tú darás cuenta un día de eso que Dios colocó en ti. Qué increíble. Capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10 de Mateo. Wow, 42 versículos. Es uno de los discursos más largos son varios, ¿no? Mateo 5, 6, 7, el Sermón del Monte es el más largo de todo. Mateo 23, 24 son 2 grandes y enormes discursos, ¿verdad? Pero este es un discurso introductorio aquí, en la cual Jesús le da un montón de instrucciones a los discípulos en este primer viaje que van solos. Vamos a aprender algo de este viaje. Digo, aparentemente solos. Van de 2 en 2, ¿no? Ya dijimos, son 6 grupos, porque van de 2 en 2. Son 12, si van de 2, son 6 grupos. Y Jesús les dice esto, fíjese, por camino de gentiles no vayáis, estoy leyendo el verso 5, 10:5. Y en ciudad samaritana no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, o sea, mientras predicas dices, mientras dices vas yendo, mientras yendo diciendo, es decir, los verbos no los puedo separar, van juntos, siempre estarán juntos. ¿Qué tienes que decir? El reino de los cielos se ha acercado. Es un sumario otra vez. En esta expresión está indicando cuál era el contenido de la predicación. Primero fíjese,
Vamos a Mateo capítulo 3 y verso 2. Un sumario que hay del mensaje de Juan Bautista es este, Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Buena síntesis, ¿no? Si hubiera alguien por ahí que está escuchando su discurso el día domingo y alguien dice, hágame un resumen en una sola frase del discurso que predicó el pastor o ese hermano el día domingo. Si ese resumen coincide con esto, entonces usted ha predicado el mensaje del reino de Dios. No significa que esto fue exactamente lo que Juan predicó, pero si todo el discurso de Juan lo tuviera que resumir en una frase, sería esto. ¿Qué dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Llamó al arrepentimiento porque el reino está presente, se ha acercado Jesús. ¿Cómo podría yo hacer un resumen del discurso de Jesús cuando entró a Galilea a predicar? Mire, marque este versículo, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Le recuerda las palabras de Juan? Ahora, el que está escribiendo esto es un judío, es Mateo. Y Mateo no se equivoca, está colocando exactamente cómo un judío vería un resumen de la predicación de Jesús. Pues bien, cuando Jesús envía a los 12, ahora, fíjese cómo habría que resumir el discurso que estos tienen que decir. Mateo 10, verso 7. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo. ¿Cómo predicó el hermano el día domingo? El reino de los cielos se ha acercado. Y esos hermanitos que estaban en la plaza predicando ahí en una línea, predicando al aire libre, ¿cómo puedo sintetizar el mensaje de ellos? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Ahí. Me parece increíble el sumario, ¿verdad? Porque Jesús le dice, esto es lo que tienen que, puso palabras en sus bocas. Si puso palabras en su boca, ¿cómo pueden ser llamados apóstoles entonces? Fíjese lo que dice al final. Déjeme saltarme al final, al verso 40. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé un vaso a uno de estos pequeñitos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Dice aquí el que reciba un profeta. Dice, yo creí que estaba preparando a un apóstol. La palabra profeta es una contracción en griego que es pro, antes, pro significa antes, femi, Y habla hablar, delante. femi, hablar. Uno que habla antes o delante o en nombre de. Entonces cuando Jesús le dice, esto van a decir, digan esto, el reino de los cielos se ha acercado. Está poniendo palabras en la boca de ellos para que ellos repitan exactamente lo que Jesús dice que deben decir. Está preparando profetas allí, profetas, predicadores. Que en la iglesia primitiva, esos grandes profetas eran los predicadores, ¿no? Hechos capítulo 13 dice, había entonces en la iglesia que había en Antioquía profetas y maestros. Los profetas predicaban afuera y los maestros dentro de la iglesia. Era intra y extra, ¿no? Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, y el ministerio estaba completo con eso. Qué tremendo. Quisiera que ustedes leyeran, para entrar a la próxima semana, a una buena clase acerca del Sermón del Monte, y hasta aquí los quiero poner en un serio aprieto. Una, que van a tener que leer la escritura, ¿no? Parece que hoy día el examen no le fue muy bien, ¿eh? Este examen así oral. Según mi hermano Fernando, tiene mucha pega. Segundo, se reía nomás, como diciendo, dale Fernando, vamos ahí, hay mucha pega ahí, ¿no? La hermana Berta sacó la cara por el grupo, de repente y Tania aquí, ¿no? Así que está bien eso. Siempre las mujeres llegan primero, según Lucas, ¿no? Muy bien eso. Pero preciosos hermanos, miren, los voy a poner en este dilema. En el Evangelio de Mateo, antes del capítulo 10 que estamos leyendo aquí, tengo el capítulo 5, 6 y 7, que es el gran sermón del monte.
Y sin embargo, en una línea de tiempo, Mateo 5, 6 y 7 está después de Mateo 10. Por eso es que estamos leyendo el cuarto viaje. Y en este cuarto viaje, cuando ellos regresaron de este cuarto viaje, derrotados porque no les fue muy bien, imagínense lo que Jesús les pide, ¿no? Verso 8. Sanad enfermos. ¿Sabe cuántos enfermos han sanado hasta aquí? Busque usted allí. No hay mucho que estudiar, ¿no? Hasta aquí nomás. No estudie todo el Evangelio, hasta aquí. ¿Cuántas veces aparece que Jesús sanó gente? Bueno, sanó al siervo ahí del Basilicón, el que era de Capernaum, y sanó allí en Caná, ¿verdad? Sanó allí en las sinagogas de Capernaum, un endemoniado que había, sanó mucho en la noche. Sanó ahí a la suegra de Pedro, ¿verdad? También la sanó. Pero los discípulos que hicieron nada, ellos eran observadores, nomás miraban. Y luego dice Jesús, limpiad leprosos. ¿Cuántos leprosos? Bueno, y dice, sanó a muchos en la noche, seguramente sanó a varios leprosos, no lo dice el texto, pero seguramente hubieron 2 o 3 leprosos sanados. ¿Qué hacían los discípulos? Solo miraban. Ok. Luego dice, resucitad muertos. Estoy leyendo Mateo 10:8, resucitad muertos. ¿Sabe cuántos muertos han resucitado hasta ahí? Ninguno. Hasta ese momento ninguno. Hay 3 en el Evangelio, pero hasta ahí ninguno. Y Jesús le dice, resuciten muertos. Es terrible, los manda a una tarea sobrenatural con herramientas tan humanas, tan pobres. Imagínense que se topan de repente con un leproso. Y Jesús dice, sana el leproso. ¿Cómo se sana? Pedro, ¿trajiste el manual? No. Pero hombre, el manual ahí dice cómo. ¿Cómo lo hizo? Oye, ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando sanó al otro leproso? No sé, estaba mirando para el lado. Oye, pero qué distinto es cuando uno es observador a cuando el pastor te dice, hermano, vamos, hágalo usted ahora, ¿no? No sé los que han servido de ayudante del pastor para el bautismo, ¿no? Es re fácil agarrar al hermano, ¿verdad? Agarrarlo, meterlo en el agua, que no se hunda, lo saca para arriba. Luego el pastor te dice, ahora bautícelo usted. ¿Cómo es la palabra, pastor, que hay que decir? ¿Cómo te llama, hermano? Y uno comienza a recapitular en la mente, porque ahora te toca hacerlo a ti, po. Es decir, estamos en una edad, un tiempo en que uno es observador y no le pone todas las neuronas al servicio de la pega allí, distinto a cuando te toca hacerlo. Y ahora Jesús dice, sanen leprosos. Le doy autoridad. Tienen autoridad y no saben cómo hacerlo. Tienen autoridad para sanar muertos, para resucitar muertos, pero no saben cómo hacerlo. Y es terrible tener una herramienta y humanamente son tan débiles, tienen que confiar 100% en la palabra. O sea, si salen de la palabra en un momento, sonatum ex, dicen los latinos, ¿no? Sonaron. Claro. Por eso que después, digo, el sermón del monte es posterior, lo junta. La primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pobres, según Lucas Tojoy, los dependientes, los que dependieron absolutamente de la palabra. Felices los que aprendieron la lección, porque los que no fueron eso, no les resultó. Y llegaron con la cabeza baja, con las manos arrastrando el piso allí, y Jesús los agarra y los rearma. Bienaventurados los que lloraron, ¿verdad? Fíjese que no dice ahí, bienaventurados los que, como identificándolos para no avergonzar a ninguno de ellos, ¿no? Jesús no quiso avergonzar a ninguno de ellos, sino que dijo, bienaventurados los que lloran. Nos dijo los que lloraron. Seguramente algunos habrían mirado la cara diciendo, ¿y cómo supo que lloramos? No, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué razón? Porque ellos recibirán consolación. Y se vieron a sí mismos torpes, se vieron faltos, humanamente descalificados, perdidos, sin hallar que hacer. Jesús los junta y los rearma otra vez. Como persona dijo, este es el perfil del hombre del reino de Dios. Y les habló un largo discurso, Mateo 5, 6, 7, para decirle al final, este es el perfil del hombre del reino de Dios. Pero ese perfil viene luego de que leamos, quiero que lea usted de aquí a la otra semana, Mateo 10, detalle por detalle, léalo. Porque aquí vamos a sacar todas las consideraciones de por qué Jesús los junta y los arma como un médico que quiere armar un rompecabezas que se hizo pedazos y quiere armarlo otra vez.
nuevamente al mal. Eran desleales, eran desleales. ¿Por qué les dice cuando oren hagan esto? No traten de impresionar a Dios y ser alabados por los hombres, porque tenían un problema. Mi oración es más linda. Yo oro mejor que tú, Pedro. No, yo mejor no. No, a mí me enseñó Juan. Juan Bautista enseñaba a orar, ¿no? Por eso que aparece luego en Lucas, dice, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Estos estaban locos, estaban, no, arrogantes, orgullosos, engreídos, eran torpes. Y por eso Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. Terminan amando a uno y aborreciendo a otro. No, no puedes hacer eso. Cuando yo le lavo la cara, que la gente no te identifique con eso. Lo que tu mano derecha hace, que no lo sepa la izquierda. Cuidado. Dios que ve en privado, te recompensa luego en público. Por nada estéis afanosos. Afanosos. El vocablo griego de afán es merimnao. Merimnao significa merizo, nao, mente dividida. La palabra afán en una mente dividida. Quieres servir a Dios y quieres que la gente te alabe. Nadie puede servir a dos reinos, dice Jesús. No, no puede. No puedes pretender ser un buen cristiano para que la gente te observe y que Dios al mismo tiempo diga, qué buen hijo este, ¿no? No funciona así. Ese fue el problema que tuvieron los 12. Por eso no resultó. ¿Cómo descubrimos eso? Cuando vemos una línea de tiempo y colocamos los eventos donde corresponden, entonces decimos, wow, hay una razón por la que Jesús les dijo esto. Y descubro por último, y termino mi clase ahora diciendo que entonces Mateo no está escrito en orden. No, no está escrito en orden. Definitivamente no está escrito en orden. Porque Mateo 5, 6, 7 es después, cronológicamente, después de Mateo 10. Mateo 10 es antes. ¿Por qué Mateo colocó el sermón antes que el capítulo 10? Porque como Mateo está escribiendo a los judíos y tiene que dejarlos a ellos convencidos de que Jesús es el gran maestro, va a colocar el gran discurso del sermón del monte primero. Y luego va a colocar la razón de por qué surgió el gran sermón del monte. Gracias, mis Profesor, hermanos. tengo una pregunta. Sí. Entonces concluimos con que el Señor Jesús, al cabo de casi un año, él recién toma a algunos discípulos oficialmente. Sí, exactamente. Significa que los discípulos estuvieron con Jesús no 3 años y medio, 2 años, Ajá. más o menos. 2 años. Y eso significa un tiempo más corto de lo que nosotros habríamos pensado. ¿Por qué es interesante estudiar esto? Porque vamos a ver, hermanos, que en la Escritura la revelación es progresiva. Las demandas que hizo Jesús los primeros días no son las mismas que le hizo después. Y nos ocurre a nosotros. No podemos a los nuevos cargarnos de responsabilidades que son propias de una madurez que se adquiere en el tiempo. Fíjese que cuando envió a los 12, un año después envió a otro grupo que era 70, Lucas capítulo 10, 70. 70 es un gran grupo. Y envió otra vez, dice, significa que probablemente envió varios grupos de 70. Pero un año después, esa escena de Lucas, y los envió exactamente igual que estos 12, por camino samaritano no vayáis, cuidado con los gentiles. Cuando lleguéis a una casa, saludadla. Si la casa fuere digna de paz, se quedará. Si no fuere digna la paz, se volverá a vosotros, sacudir el polvo de vuestros pies y salir. No os paséis de casa en casa. Eso no se lo dijo a los 12, se lo dijo a los 70. ¿Por qué se lo dijo a los 70 y no a los 12? Jesús descubrió que estos pillines del 12 se pasaban de casa en casa. Llegaban a una ciudad, y fíjese si no les pasa a los hermanos, van a una convención y dicen, mire, hay una hermanita pobre que recibe a estos que vienen a la convención, pero vive bajo el puente, ahí en el río. Y el otro hermano es el carnicero, la esquila, ¿no? Entonces, hermano, ¿dónde quiere ir usted a pasar la noche? No, al carnicero, pues, claro. Esto no espera con un filete a la noche, que la hermanita ya no. Y dígame si algunos pillines no quieren el hotel de 5 estrellas y no a la casa de un hermano, ¿verdad? Claro. ¿Por qué a los 12 no les dijo eso? A los 70 le dijo, y no os pasáis de casa en casa, comed todo lo que os pongan por delante. Porque los 12 se la jugaron, claro, si eran muy humanos y tan recién, ¿cómo Jesús los manda a echar fuera demonios y muertos y nunca lo habían hecho antes, ¿no? Están recién en la escuela preparándose para el gran ministerio. Y antes de desarrollar el ministerio, Jesús tiene que tratarlos a ellos.
Tiene que sacarles toda la mundanalidad, todas las imperfecciones, todas las flaquezas, todas las debilidades, todo lo mundano que tienen, ¿verdad? Para que lleguen a ser las columnas de la iglesia. Porque de Profesor, columnas no tenían mucho esos días. entonces a los 70 ahí le está advirtiendo de un proceder que no había sido muy ejemplar de los 12. Bueno, lo que está haciendo Jesús es agarrar la guitarra y afinarla. Claro, para que toque bien, pues. Sí. Porque la gran pregunta ahora es, si Jesús no iba con ellos porque eran grupos distintos, ¿cómo lo supo Jesús? ¿Cómo lo supo? Ah, Jesús es Dios. Entonces nuestra teología dice esto. Si Jesús está en Galilea, ¿verdad? No está en Jerusalén. Y si está en Jerusalén, no está en Cesarea. Cuidado, ese análisis lo podemos hacer con cualquiera de los discípulos, menos con Jesús. Jesús está a este lado del Jordán y ve a Natanael y le dice, oye, ¿cómo te gustan los higos, Te vi bajo la higuera. Ah, dice, ¿y cómo sabe? ¿Cómo me conoce este? Dice, ¿cómo sabe este quién soy yo? Y dice el Evangelio de Juan, Jesús no se fiaba de nadie porque conocía lo que había en el corazón de los hombres. ¿Y cómo conoce Jesús eso? ¿Cómo se enteró de que estos se pasaban de casa en casa? ¿Cómo lo supo Jesús? Entonces a los 70 le dice, hey, esta vez no, de casa en casa no, cuidadito, no. Donde lleguen, ahí, si la paz es, ahí es, eso es. Porque el obrero es digno del salario. Les costó un año aprender la lección. Y fíjese que a nosotros nos cuesta exactamente lo mismo aprender la lección. Entonces, cuando yo leo con cuidado el Evangelio y veo este detalle, digo, wow, qué humanos eran estos, son miembros de las asambleas de Dios. Hacen las mismas cosas que nosotros hacíamos cuando estábamos comenzando el ministerio, ¿no? Pero que sea todo para la gloria del Señor, hermano. Queridos hermanos, a partir de la próxima semana, yo voy a estar en Israel. Estoy viajando este día, lunes, y mi clase la voy a hacer grabada y la voy a enviar. Estamos a 7 horas de diferencia. La clase no puede ser en directo, así que la voy a dejar grabada, va a ser más corta, con clase de 40 minutos, horas académicas. Voy a mandar el PPT, esta misma que envío aquí, el Power, se lo envío para que lo tengan en la clase completa. Si hay alguna consulta o pregunta, ustedes me la escriben en el WhatsApp allí. Tomen en cuenta que no la podré responder de inmediato, porque si ustedes escriben en WhatsApp a las 10 de la noche, allá son las 5 de la mañana y a esa hora yo no estoy respondiendo WhatsApp, ni nadie responde WhatsApp a las 5 de la mañana. Entonces aquí es más lento. Yo al otro día me entero de la inquietud que tiene y yo la respondo y usted al otro día, esto es como andar en barco, ¿no? Entonces, de que al otro día usted se va a enterar de la respuesta, pero vamos a mantener comunicación de esa forma, pero la clase usted la va a tener igual. Esto se llama un sistema sincrónico. Entonces, la clase yo se la voy a enviar, eso significa que usted la podrá ver en cualquier momento, ¿verdad? Siempre que la clase va a corresponder a esa semana. Entonces, estas primeras 5 clases que hemos dado así en esta dinámica, las 4 siguientes van a ser distintas. Son más cortas, son clases grabadas, mando los PPT de igual forma, y cualquier comunicación que haya va a ser un poco más lenta. Lo que usted está obligado a hacer es entregar las tareas cuando corresponden al mismo correo. Yo de allá las recibo, las meto en carpeta, las reviso y pongo notas a medida que me van llegando y tengo disponibilidad de hacerlo, ¿no? Eso sería, mis queridos hermanos. Profe, No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. ¿Cómo? una consulta, profe. El Sí. equipo 4 que nos toca presentarle, mandamos un video con la presentación. ¿Cómo Sí, procedemos? gracias por la pregunta. Mire, el equipo 4, que es de Carla, ¿verdad? Y va a estar Daniela y Pablo Badilla. Entonces, háganme el trabajo y ese trabajo en el momento de la clase aquí, ¿verdad? Preséntenlo también o háganselo llegar por este medio al resto de los compañeros en el WhatsApp que tenemos de la clase. Pongan ahí, monten ahí el trabajo para que la gente lo reciba y lo pueden ver en cualquier momento también igual que en la clase. Pero eso yo lo voy a recibir igual que en escrito, porque eso va a ser evaluado para tenerlo y ya, y con eso estaríamos entonces bien. Ya, Hay algunos profe, nombres que me perfecto. faltan, perdón, de la lista de asistencia, ¿no? Así que permítame decirlo. Pablo Badilla llegó, ¿no? Daniel Banda,
No. Carla Insunza. No. Samuel Mesa, que lo tenía en el cuarto grupo. No. Daniela Navarro. ¿No llegó? No. Y Jaime Riveros. Presente, profesor. Ahí está Jaime Riveros. Ya. Todo lo demás presente. Una última pregunta. ¿Hay algo por ahí? No, profe, una inquietud nomás que nosotros tuvimos hoy día al hombre como los primeros, los 12 cuando fueron en el cuarto viaje, Ya. observando ahí, ¿no? Como al Queridos maestro. hermanos, lean el texto. Es maravilloso. Por favor, no dejen de leer el Evangelio. El desafío de esta clase no es de un libro de la Biblia. Son 4 evangelios. Evangelio significa leer 4 evangelios comparados y compararlos, entremezclarlos, ver un orden, ver una dinámica de una revelación que progresa, encontrar el sentido del texto. Y este es un ejercicio que tarda mucho tiempo meterse en esta dinámica, pero hay que tener dedicación. Yo les invito a que oren al Señor, lean el texto una y otra vez, léalo. Hay formas, saben que está este texto en audio, bajen audio el texto, cópielo en su celular, en la noche antes de dormirse póngase los audífonos y el texto y luego véalo en el libro, en la Biblia, marque con color las cosas que le llaman la atención. Usted mismo discipline su mente para que la obligue a estructurar un mensaje, a recordar un tema y hágalo porque es la palabra de Dios y merece todas nuestras neuronas, ¿no? Una cosa interesante que uno va a aprender cuando lee el libro de Daniel. Daniel no entendía muchas cosas. Y cuando Dios lo vio afligido, le dijo a Gabriel, Gabriel, enséñale a este la visión. Y Gabriel dice que vino con presteza y dijo, he venido a enseñarte la visión. Es un varón amado, pero Dios quiere darte esto. Y es el único libro del Antiguo Testamento que Dios demanda todas las neuronas del lector para entender lo que Dios quiere decir. Usted puede leer un libro y no importa, bueno, lo entendí, ya, si lo leo otra vez. Pero cuando lee la profecía, no puede hacer eso. Si usted no tiene sus neuronas disciplinadas, Dios le dice, no, fuera, no, contigo no funciona esto. Entonces, cuando Dios lo ve a uno afligido, Dios le dijo a Daniel, a Gabriel, enséñale a este. Y Gabriel obediente fue y le enseñó, ¿no? Y Daniel entendió la cosa. Sabe, pues entiende que desde la salida de la orden hasta y comienza a explicar una visión mesiánica tremenda, pero sabe y entiende. Entiéndelo, Daniel, entiéndelo. Profesor, ¿Cómo requerimos que de repente nos agarre así a nosotros, ¿no? Hermano entonces Fernando, las próximas 4 clases tendríamos sincronizado, exacto, asincrónico, las 4 que siguen. asincrónico. Pero las van a tener el mismo día. Ah, perfecto. Eso significa que yo la enviaré tal vez el día antes la voy a enviar. Yo no sé si la misma dirección aquí va a quedar a cargo de montar en este horario de clase, le va a proyectar entonces el tema para que lo tengan ustedes ahí. Y como eso va a quedar grabado allí, entonces usted lo puede ver en la misma clase, lo podrá ver después, pero ojalá participen de la misma clase, ¿no? Por si hay preguntas entre ustedes y cosas como eso. Profesor, las evaluaciones del examen que hicimos y de las tareas. Estoy revisando algunas de ellas de momento y veo que hay trabajo